a Camila González, que quizás algunos de ustedes la conocen porque trabajó durante el año pasado con los científicos de la basura. Camila González es instructora de buceo y administradora de ecoturismo. Lleva un monitoreo por medio de foto identificación de tortugas durante 7 años y aprovechando estos buceos turísticos para recolectar esta información. También está con nosotros Ignacio Petit, que es biólogo marino de la Universidad Católica del Norte, de aquí en Coquimbo, y actualmente está terminando su doctorado en biología y ecología marina, y su especialidad se basa en la ecología de comunidades submarinas costeras, efectos de la sobrepesca y la conservación marina. Y hoy ellos dos nos van a hacer una charla que se titula Tortugas marinas en Rapa Nui, ciencia ciudadana para su conservación en el ombligo del mundo. Así que, dicho esto, le damos la bienvenida a nuestros expositores y luego va a haber una ronda de preguntas y cómo concluir con nuestro juego semanal en base a la presentación que esta semana lo va a hacer Diamela. Así que les doy el paso a ustedes, Ignacio y Camila, pueden compartir pantalla y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. Entonces nos avisan cualquier cosa, si se ve bien, si hay problemas con el audio, por favor interrúmpanos para no estar hablando solos, porque uno se siente muy solo a veces en esto. Sí, se escucha. También es importante decir que si tenemos algunos modismos chilenos que ustedes no entiendan, por favor también interrúmpanos para los extranjeros, no tenemos ningún problema en aclarar ese tipo de cosas. A veces se salen nomás, sin querer. Ya, bueno, para empezar, lo que nosotros les queremos contar es algo sobre unas investigaciones que nosotros hemos hecho en Rapa Nui, Isla de Pascua, ex Isla de Pascua, y cómo la ciencia ciudadana ha contribuido en estas investigaciones. Para ponernos un poco en el mapa, ¿dónde está Rapa Nui? ¿Ya? Porque quizás no todos saben bien en qué parte se encuentra. Rapa Nui es esta isla donde están los moai, que son estas estatuas de piedra que vemos aquí en la foto. Y se encuentra dentro, en el triángulo polinésico que vemos aquí. Ese puntito rojo en verdad es mucho más chiquitito, está debajo de ese punto rojo. Y se encuentra a 3.400 kilómetros del continente, de Chile. ¿Ya? Esta isla está habitada por etnia polinésica. Son personas que migraron desde Polinesia hacia la isla y son ellos quienes esculpieron los moai, estas estatuas de piedra, ¿cierto? Tienen una cultura que es muy similar a la de Tahití, por ejemplo, ¿ya? Debido a esto, su cultura, su clima tropical también, y vestigios arqueológicos que hay muy importantes en la isla, es que existe mucha afluencia de turistas hacia Rapa Nui, y además tiene condiciones muy favorables para el buceo, ¿ya? Porque tiene aguas muy claras, tiene muchos corales, tiene tortugas, peces de colores, ¿cierto? Bueno, aquí pueden ver. Entonces también existe mucha actividad de buceo en la isla, y eso es lo que yo me dedicaba mientras vivía ahí. Yo soy instructora de buceo, entonces parte de mi trabajo era ser guía, lo que también implicaba sacar fotos, ¿ya? Y obviamente cuando uno se encontraba en los buceos con tortugas, uno tenía que registrar eso porque es muy lindo para una persona tener ese recuerdo de la tortuga en el buceo, ¿ya? A través del tiempo, obviamente empecé a juntar muchas fotos y bueno, creo que quizás ustedes me pueden entender porque yo sé el tiempo que estuve trabajando en Resiva, pude conocer cómo eran ustedes, cómo son ustedes, y sé que todos tienen este interés por la conservación. Y cuando uno tiene esa motivación, uno empieza a notar cosas más importantes, empieza a notar detalles que uno dice, pucha, quizás esto es importante. Entonces ahí es donde yo me empecé a preguntar, ¿para qué podrán servir estas fotografías? ¿Cierto? Entonces podríamos empezar a unir ciencia con ciudadanía, la ciencia ciudadana, y es cuando empecé a trabajar con Ignacio Petit, que es biólogo marino, ¿cierto? Y con Rocío Álvarez, que es una veterinaria que no está aquí, ya está en Australia en este momento.
Entonces empezamos a trabajar juntos, y lo primero que hicimos fue realizar la fotoidentificación. Empezamos a analizar estas fotos que tenía, que eran muchísimas, entonces empezamos a compararlas, ¿ya? Y si ustedes se fijan en estas fotos que hay aquí, las caras de las tortugas tienen unas escamas que forman patrones que son únicos para cada individuo, como si lo podemos comparar con la huella digital en los humanos. Entonces, si uno registra, si uno le saca un molde, por decirlo de una forma, a estas escamas, uno puede compararlo con las otras y saber que son individuos distintos, ¿ya? Esto es una técnica de monitoreo que no es invasiva, entonces eso es muy positivo porque uno no las tiene que estar molestando ni manipulando para poder obtener esta información. Existen plataformas en internet, por ejemplo, donde uno puede ir marcando estas placas, y esta plataforma va dejando un registro, y uno vuelve a tenerlo, la sube, pone las marcas, y el programa te dice si es que es una tortuga nueva o si es que ya había un registro anterior, ¿cierto? Entonces sí, vamos teniendo más información. Entonces, con este proyecto empezamos a identificar y llegamos a tener al menos, hasta la fecha, tenemos identificadas 42 tortugas verdes, ¿ya? Por lo que sabemos que al principio, por ejemplo, cuando yo recién llegué a vivir a la isla, creíamos que eran 3, la tortuga grande, la tortuga chica y la tortuga que era más gris, por ejemplo. Y así uno empieza a ver que no, pues son individuos diferentes y habían muchas tortugas. Y también, bueno, esta ciencia ciudadana con tortugas nos ayudó también a través de las fotos a identificar estados de desarrollo. Por ejemplo, podíamos ver que algunas tortugas eran más pequeñas y otras más grandes, y teníamos adultos y juveniles. Y también el sexo de los individuos, sabemos que hay hembras y que hay machos, ¿ya? Todo eso era una información que antes de empezar a analizar toda esta información no se sabía. Y a medida que uno va teniendo más conocimiento, se generan más y nuevas preguntas, ¿cierto? Por lo que me han contado, ustedes han tenido otras charlas de tortugas, y me imagino que les han contado un poco del ciclo de vida de las tortugas verdes. Las tortugas, bueno, como ustedes saben, ellas se reproducen en un lugar y se alimentan o pasan mayor parte de su vida en otros lugares, que son los hábitats de alimentación, ¿cierto? Y donde ellas migran después, al tener que reproducirse, vuelven a migrar al lugar de apareamiento, de reproducción, donde ellas ponen sus huevos, y así sucesivamente vuelven a migrar y migran durante su vida. En los hábitats de alimentación, ellas pueden pasar la mayor parte de su vida, que es hasta alrededor de los 30 años, que es cuando ellas tienen la madurez sexual, donde recién tienen la necesidad de volver a migrar al lugar donde nacieron para poder reproducirse. Y sabemos que en Rapa Nui no se reproduce. No hay registros de tortugas poniendo huevos, ni de nidos. Lo que sí se ha visto a veces es tortuguillos, pero que probablemente llegaron desde otras islas. No hay islas muy cercanas a Rapa Nui, pero la más cercana está como 2.500 kilómetros, por ejemplo, es una distancia más o menos así. Es bastante lejos, pero es lo más probable porque esta isla tiene playa y no hay nada más cercano donde podrían ellas reproducirse. Entonces, como no se reproducen, Rapa Nui es una hábitat de alimentación. Es un hábitat de alimentación y de crecimiento. Bueno, al tiempo de haber estado realizando el trabajo de fotoidentificación, luego de un par de años, uno ya empieza a reconocer a las tortugas en el agua, ¿cierto? Porque siempre 40 tortugas no está, tampoco uno, igual se topa siempre las mismas, ve las fotos todos los días, entonces uno ya las puede empezar a identificar. Y entre conversaciones, le comenté una vez a Ignacio que, por ejemplo,
las tortugas, tú sabes que hay un lugar donde siempre duermen. Siempre las he visto durmiendo en este lugar y sé que es la misma porque ya yo las conozco. Entonces, los voy a dejar con él porque ahora les voy a contar un poquito de esta parte que es un trabajo que hemos hecho, que es muy entretenido. Y los dejo con Ignacio. Hola. Primero, esta es la segunda parte de la charla y yo les quiero agradecer, quiero partir por agradecer por esta invitación. Es un honor para mí poder estar dando una charla con Reciba y para toda la gente que se conecta en Sudamérica. Son un proyecto súper interesante y que estamos todos muy orgullosos, los que somos de la Universidad Católica del Norte, somos todos muy orgullosos de este proyecto. Entonces, como bien lo decía la Camila, aquí yo, si bien voy a hablar de algunas cosas un poco más aburridas, más científicas, también quiero profundizar un poquito en el rol de la ciencia ciudadana y de los científicos que no tienen entrenamiento profesional, por decirlo de alguna manera, porque para mi gusto son todos científicos, todos los que tengan la intención, las ganas de investigar, las ganas de hacerse preguntas, para mí son científicos. Entonces, quiero decir que lo que les voy a mostrar ahora nace directamente de las ganas de investigar de los científicos ciudadanos, y lo que yo hice fue poner algunos eslabones en orden y hacer algunas mediciones adicionales, y nos encontramos con algunos puntos súper interesantes, porque dentro de estas conversaciones, bueno, la Camila es mi esposa, entonces estábamos hablando, nos conocimos en la isla y empezamos a conversar muchas cosas sobre las tortugas, pero todo era un poco más de lo mismo, la verdad, siendo bien sincero. El tema de las migraciones, donde las tortugas se reproducen, que viajan miles de kilómetros, que hay procesos de su vida que son muy poco conocidos, como por ejemplo, qué pasa después de que las tortugas eclosionan, van al agua. Poco y nada de idea hay de qué pasa con las tortugas hasta que llegan a estos sitios de crecimiento y de alimentación, porque por ejemplo en Rapa Nui estamos viendo las tortugas más chicas que se ven normalmente deben ser de 60 centímetros o algo así, entonces son tortugas que ya tienen varios años, entonces hay harto tiempo de su vida que no se sabe. Entonces dentro de esta historia que era más o menos repetida, empezamos a conversar camas, sitios de descanso. ¿Qué es un sitio de descanso? ¿Cómo un animal marino puede tener un sitio de descanso bajo el agua? Un animal marino que respira aire que es pulmonado, como las tortugas. Entonces, esa fue la primera pregunta, ¿qué es una cama? Entonces, pero antes de saltar, de llegar a esa parte, perdón que quiero terminar con esta diapositiva que está, ¿por qué Rapa Nui es un sitio ideal para las tortugas para poder crecer y alimentarse? Eso tiene que ver, nosotros creemos que tiene que ver principalmente con una baja abundancia de depredadores tope, de depredadores de las tortugas, como son los tiburones, y que es un efecto principalmente debido a la sobrepesca, y además el pueblo Rapa Nui normalmente no come tortugas, como ocurre en otras islas de la Polinesia, ¿ya? Entonces, básicamente las tortugas están sin depredadores, tienen áreas de alimentación cercanas, y ahora descubrimos que tienen camas. Entonces, es como la vida de Garfield. Entonces, esta fue la primera pregunta que nos hicimos, ¿saben? Y que yo le hago a ustedes también, para que piensen un poquito antes de mostrarles la primera diapositiva. ¿Saben cómo descansan las tortugas? Entonces, ¿cómo descansan las tortugas? Vamos con la primera foto. Esa es una tortuga que está en una cama, ¿ya? Que esa es una cama con fondo de arena y que nosotros las podemos ir reconociendo, porque si se fijan, lo que está arriba café es coral, y lo que hay abajo, no sé si se ve el cursor del mouse, ¿sí? Entonces, lo que hay ahí es coral que está raspado por el roce con el caparazón de la tortuga. Entonces, así se empiezan a identificar, y la Camila sabía ya dónde estaban estas camas de las tortugas por el roce en el coral. Entonces, así las pudimos empezar a identificar. Esta es otra cama de tortuga. Díganme si no es linda esa tortuga durmiendo ahí, hasta con la cabeza tapada. Entonces, es un tema súper atractivo y que se conocía súper poco. Entonces, ahí tenía una cama plana, y esta era una cama también que está en una cueva.
¿ya? Si ustedes pueden ver aquí también se puede alcanzar se alcanza a notar también el roce del caparazón en el coral. Entonces, otra pregunta. Si hay tanto roce, significa que las tortugas están durmiendo ahí regularmente, ¿cierto? Están raspando este coral y están desgastando el área, entonces estas camas, estos sitios de descanso están siendo ocupados regularmente. Punto clave y punto de interés. Como dijo la Camila recién, dígame si estoy hablando un poco rápido, que este tema me pone un poco ansioso a veces. No se escucha bien, está todo bien. Ya, entonces, mientras más conocimiento, más preguntas. Y las preguntas partieron, ¿dónde están esas camas? ¿Dónde se acumulan esas camas? ¿Por qué eligen esos lugares como son de uso reiterativo? ¿Cuándo descansan? ¿Y cuándo se alimentan? ¿Cierto? Entonces, porque uno, al igual que nosotros, todos los animales marinos tienen un ciclo diario, ya que tiene que ver con despertarse, comer, descansar, y todo eso tiene que ver con el bienestar animal, lo que nosotros que llamamos fitness, que tiene que ver luego con el éxito reproductivo de la especie y del animal en sí. Entonces, todos estos procesos son súper relevantes para la conservación. Entonces, empezamos a pensar en esto, en la isla. Y es ahí donde entro yo, donde fuimos al agua y empezamos a tomar ciertas mediciones. Primero, ocupando aparatos de georreferenciación satelital de las camas, ya un GPS. Entonces, nos tiramos al agua y marcamos específicamente en el GPS dónde estaban esas camas. Resultado, generamos un mapa de dónde estaban esas camas, y lo que pueden ver ustedes ahí es el tamaño de los círculos significa la cantidad de camas que hay en esos lugares, ¿ya? Entonces, el círculo más grande había entre 5 y 6 camas, ¿ya? Entonces, las camas tampoco estaban tan dispersas, sino que estaban en lugares relativamente específicos. Habían algunas que estaban cercanas a otras, se agrupaban de cierta manera. Y si pueden ver aquí hacia donde está la Tierra, la línea, un territorio achurado que hay ahí, o con rayas, no sé cómo lo puedan identificar, esa es una área reconocida de alimentación. Entonces, ese es un factor relevante también que nosotros empezamos a identificar, que tenía que ver, las camas estaban muy cerca de este sitio de alimentación. Entonces, estamos durmiendo súper cerca de donde estamos comiendo. Entonces, por ahí empezamos a sospechar de que había un ciclo que podía darse dentro de ese sector. La distancia entre el área de alimentación y las camas es alrededor de 1,5 kilómetros de distancia. Están relativamente cerca. Entonces, ya sabíamos dónde estaban las camas, hicimos este mapa. No lo mencioné, y es súper importante, las camas, la mayoría son sobre coral, sobre la especie Porites lobata, ¿ya? Y estas camas tienen todas características especiales que se las voy a nombrar un poquito más adelante. Entonces, como yo les contaba, arriba a la derecha hay una cama plana, que eso quiere decir una cama donde está el cursor, una cama sobre el coral, y a la derecha hay una cama cueva. Me quedó súper mal esta diapositiva porque no me entró la animación, ¿ya? Entonces, uno de los resultados que encontramos aquí, y que fue lo clave, yo creo, que nos permitió publicar este artículo, fue que de todas las fotos que la Camila tenía recolectada durante todo el tiempo que estuvo buceando, encontramos que habían tortugas que habían sido vistas en la misma cama por más de 5 años. ¿Ya? Eso quiere decir que la tortuga estaba yendo a descansar a la misma cama por un periodo súper largo, ¿ya? Y también encontramos que en esas mismas camas, no solo una tortuga, un individuo, iba, sino que a veces la tortuga F, por ejemplo, que ahí dice, la primera columna dice resting location, entonces, que es el nombre de la cama. La segunda dice Turtle ID, que es la identificación de la tortuga. En la siguiente es el número de fotos por área de descanso, y la última columna es el número de años entre la primera foto obtenida en esa cama y la última foto. Entonces aquí tenemos para la tortuga F, 5 años, para la tortuga F en otra cama, 4 años,
y las camas se repiten con distintas tortugas. Entonces las camas no son escogidas al azar, son sitios específicos que las tortugas ocupan para ir a descansar. Entonces, la siguiente pregunta, ¿por qué eligen esos lugares? Y ahí nos fuimos a bucear, lisa y llanamente a bucear, con ayuda, patrocinio principalmente del Centro de Buceo Orca, que nos proveía de los tanques de aire, y nos encontramos tomamos una serie de medidas, y nos encontramos también con unas características principales que tenía que ver que la mayoría de arriba van a ver un gráfico que dice la orientación cardinal en el eje X abajo, y el porcentaje, y en el eje Y, el porcentaje de lugares de descanso. Entonces, si ven los grises claros, las barras grises claras son las camas, la cantidad de camas que estaban ubicadas, el porcentaje de camas que estaban ubicados en lugares que estaban protegidos del embate de las corrientes, ¿ya? Lugares protegidos de las olas. Entonces, la mayoría de las tortugas estaban descansando en lugares, estaban escogiendo estas camas en lugares donde el arrecife los protegía de las corrientes. Después, entonces, medimos a qué profundidad se encuentran esas camas. Y nos encontramos en el gráfico de abajo, donde dice las clases de profundidades, que la mayor cantidad de camas ocurrían entre los 8 y los 11 metros, y llegaban a un límite máximo más o menos de 20 metros. Yo les quiero hacer una pregunta ahora, a ver si alguien me puede responder rápidamente. ¿Por qué se le ocurre que las tortugas duermen, estas camas de las tortugas están hasta los 20 metros de profundidad? ¿Alguien? Tal vez para poder salir oportunamente a poder captar un poco de oxígeno, ¿no? Porque ellas no es que pasan todo el tiempo adentro sin oxigenar, sino que en algún punto tienen que salir a oxigenar y luego volver a regresar. Perfecto. Perdón, buenas tardes con todos. Sí, Lady Márquez de Ecuador. Perfecto, esa fue una respuesta perfecta. Entonces, ¿cuál es la hipótesis que nosotros tomamos? Es que hay una profundidad media donde las tortugas pueden descansar, llegar a este nivel de descanso que no le podemos decir dormir porque no sabemos realmente el nivel de conciencia que llegan en ese momento. Entonces, esta profundidad les permitiría poder salir a respirar relativamente cercano a la superficie y seguir dentro de este momento de descanso sin tener que despertar. Y además, tampoco es tan cerca de la superficie, porque cerca de la superficie hay mucho movimiento del agua y gastarían más energía tratando de afirmarse para poder descansar tranquilas. Entonces, creemos que es una profundidad que equilibra el tema de salir a respirar y el disminuir el impacto de la corriente en la superficie. Siguiente pregunta, ¿cuándo descansan? Lo mismo, con las fotos de la Camila y fotos de otros buzos también, aquí conseguimos las mareas de toda la altura de mareas desde el año 2014 en adelante, y nos encontramos con la linda sorpresa de que el 79% de las camas, de las fotografías de las tortugas en las camas, ocurría durante marea baja. ¡Voilà! Lindo descubrimiento. Súper alto. Entonces, ¿cuál era la siguiente pregunta que teníamos? ¿Cuándo se alimentan? Sabemos que estaban descansando probablemente en marea baja, entonces la hipótesis era que se estaban alimentando en marea alta. También con nosotros invirtiendo harto tiempo en el agua y también con ayuda de otros buzos, principalmente del Centro de Buceo Orca de Rapa Nui, nos ayudaron, entonces fuimos a hacer snorkel al área de forrajeo, a marea alta y en marea baja, para tener los valores contando cuántas tortugas habían alimentándose en estos horarios. Y nos encontramos también con que la mayoría de las tortugas se alimentaban durante marea alta. Entonces, sabemos que están descansando en marea baja y alimentándose en marea alta. Ahora, las tortugas comen principalmente algas que están adheridas a las rocas en la isla, ¿ya? Y bueno, también revisamos unas cacas que encontramos, unos fecas que encontramos en el agua, y también estaban comiendo un poco de esponjas, pero ¿alguien más me podría responder por qué se imaginan que las tortugas están comiendo más en marea alta?
¿No? Tal vez por los depredadores. ¿Cómo? Podría ser por los depredadores. No sé, para Esa es una buena opción, pero yo les conté hace un momento de que Rapa Nui casi no tiene depredadores de tortugas. ¿Alguien reconoce esa alga? Esa alga se llama ulva. Tal vez por la disponibilidad del alimento, tal vez el alimento está más en la superficie. Por ejemplo, en la uva yo he visto mareas superficiales, o sea, en la parte de la superficie, cuando viene con las olas. Bueno, al menos en Galápagos he visto que tenemos ese patrón de ulva. También tiene que ver con eso. Mira, lo que nosotros hipotetizamos para este resultado es que durante la marea baja, esta alga queda fuera del alcance de las tortugas, ¿ya? Y durante la marea baja queda la rompiente justo donde están creciendo estas algas. Y durante la marea alta, las rocas donde está creciendo esta alga quedan sumergidas y quedan a disposición, o como bien lo dijo recién la señora o señorita, que no sé su nombre, de Galápagos, queda a disposición de las tortugas. Entonces, agarramos estos datos y ¿qué es lo que hicimos? Y aquí estoy poniendo esto para mostrarles e incentivarlos de que a través de Ciencia Ciudadana, a través de la motivación de ustedes mismos, de la colección de información y la colaboración directa con científicos, que podemos poner las herramientas simples, algunas herramientas simples para ordenar estos descubrimientos que ustedes tienen, que nosotros, como no pasamos todo, no podemos pasar la cantidad de tiempo que ustedes pasan en el agua, como la Camila pasaba todo el día en el agua, entonces ven cosas que nosotros no podemos ver. Esta articulación permite generar artículos científicos como lo que estamos mostrando arriba, que pudimos publicar esta investigación en la revista de Conservación y Biología para las tortugas quelonias, y sacamos también artículos de difusión para la prensa local, que es lo que ustedes están viendo aquí abajo, que es para la revista Moe Barúa, y también para la prensa nacional de Chile. Y todo esto contribuyendo a la conservación de las tortugas en la isla. ¿Qué fue lo que logramos al final con esto, y qué es lo que estamos con un paso pendiente? Nosotros ahora sabemos cómo se mueven las tortugas en la bahía Hangaroa. Ya tenemos un montón de dudas más, pero por lo menos sabemos ahora que durante marea baja las tortugas están durmiendo, durante marea alta las tortugas están comiendo, y durante los ciclos entre mareas las tortugas podrían estar circulando entre la zona de alimentación y la zona de descanso. ¿Ya? Con esa información se pueden disminuir algunas amenazas a las tortugas, como por ejemplo el número de colisiones que hay con botes de pesca, que están en el mismo, que hay una caleta, me faltó describirles mejor el lugar, pero por tiempo no lo hice, hay una caleta muy cercana al sitio de alimentación. Entonces, por otro lado, ahora cuando sabemos dónde están las camas y están marcadas con GPS, nosotros podemos intentar proteger esos arrecifes, por ejemplo, el anclaje de los veleros o el anclaje de grandes barcos que rompan el arrecife. No solo están rompiendo las estructuras de estos arrecifes que generan complejidad de hábitat y que son especies en peligro, sino que también están rompiendo espacios claves que son para animales que están en peligro de conservación, como la tortuga verde. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Con ese artículo, nosotros tenemos que ir ahora a la isla cuando tengamos el financiamiento y se acabe el coronavirus, y mostrar estos datos, este mapa, a la gente que maneja el área marina protegida que existe en Rapa Nui, y decirles, con esto, estamos intentando contribuir a la conservación de las tortugas en la isla. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ignacio y Camila. Muy buena presentación y muy buena investigación. Así que muchas gracias. Y si necesitan algún ayudante cuando vayan a la isla, yo me puedo ofrecer también. Y de verdad, muchas gracias por la presentación del día de hoy. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Antes de pasar a esta ronda, que la va a hacer mi compañera Geraldine,
les recuerdo que respondan el formulario que nos ayudará a desarrollar de mejor manera la actividad de relatos cortos. Entonces ahora yo le voy a dar el paso a Geraldine para que diga las preguntas que se realizaron en el chat. Así que, Geraldine, Súper. por ahí. Muchas gracias, Cami y Nacho. Muy entretenida la presentación. Muy bonito igual lo que realizaron, así que muchas gracias. Vamos a empezar con las primeras preguntas, por orden de lo que nos escribieron en el chat. Y la primera de ellas es de Jennifer de Guatemala, y consulta cuáles son las plataformas que utilizan para procesar las fotografías y poder identificar los individuos. Existen distintas plataformas, pero yo he usado dos. ¿Ya? La primera que estuve usando es una que se llama Pitmar, P-I-T-M-A-E-R, no es, P-I, Pero podemos escribirla por el sí, chat. Bueno. Ya, sí, después lo escribo. Chicos, y antes de continuar, ¿podrían dejar de compartir pantalla para que los Sí, podamos ver disculpa, todos? Por disculpa. fin. Disculpa. Es la Pitmar y la otra que se llama Torsoi, que después se las puedo escribir. Y Ya. creo que Galápagos usan otra. Eso sí, lo que es importante es tratar de, por ejemplo, las plataformas entre sí no comparten datos, pero por ejemplo, si yo quisiera cruzar mis datos con los de Galápagos, lo ideal es que usemos la misma plataforma y así la plataforma, nosotros pidiendo un permiso especial, nos dejan cruzar nuestros datos y sabemos, por ejemplo, si las tortugas de Rapa Nui las han avistado allá. Eso es como algo que se podría hacer. Pitmar la usan, yo sé que la usan en Uruguay, la usan aquí en Chile, y Torsoi la usan más hacia como el Pacífico Oriental, no, sí, Pacífico Oriental, como para ese lado. Súper. Gracias, Cami. Acá hay un comentario también de Gustavo de Casma, Perú, que dice que es sorprendente lo referente al patrón geométrico en la cabeza de las tortugas que les permite identificar a los diferentes individuos. Y esto le hizo recordar a lo que sucede con las cebras y las franjas que presentan. Sí, lo mismo. De hecho, hay programas similares o sea, de hecho, yo creo que el de tortugas está basado en programas que usaban para eso. Buenísima. Y aquí una pregunta, hay varias preguntas de Martín. La primera de ellas es que en la primera foto que mostraron de la cama, consulta si el pez estaba limpiando a la tortuga. Si se ve justo un pececito que está ahí. No sé qué foto es, pero... Yo creo que es Una de las primeras fotos que una que está mostraron, paradita en la arena. creo que es la primera cama. Yo creo que ese pez es un matajuira, se llama. Es un, no, sí. Es un... No, Ay, difícil saber cuál es. yo creo que fue esta, y creo que es una Sí. que sale en la flecha que está con un tipi-tipi. Aquí está. Y ¿ustedes piensan que estaba limpiando? Si es que era un tipi-tipi, Martín, yo creo que sí estaba limpiando, porque he visto tortugas como con muchas manchas en la cara, por ejemplo, y con muchos tipi-tipi. Y otras veces he visto las tortugas con muchos tipi-tipi en el caparazón. De hecho, tengo varias fotos que yo creo que es eso. Yo creo que evidencian eso, pero en verdad no lo tengo, obviamente, comprobado. Sí, ahí, el tipi-tipi era. A mí me ha sucedido mientras también. O sea, ¿tú has Sí, visto? es probable es probable que esos peces mariposa estén comiendo algún tipo de crecimiento en las algas, o sea, en los caparazones de las tortugas. La Camila tiene identificado algunas fotos y algunos sectores donde las tortugas, pero que son sectores a media agua, o sea, es bien curioso y Se quedan como bien bonito. flotando. Se quedan como en pausa a media agua y son esos peces mariposa, el Chaetodon litus, que principalmente hace ese rol. Esos peces son invertíburos, pero no sé la cantidad de invertebrados que crecerán en las tortugas. Eso también podríamos investigar un día. Gracias, chiquillos. Aquí quedan dos preguntas más, las dos de Martín también, y una de ellas es, ¿por qué pueden alcanzar las algas intermareales? Cuando mostraban la foto de la... No, por eso era solamente la respuesta a la pregunta del Nacho. Ya, perfecto. Ya. No era pregunta, porque ya está respondida. Claro. Sí, perfecto. Y entonces la otra pregunta que había puesto Martín era que cómo habían encontrado las fecas,
si flotaba o se hundía. Se hunde. Se hunde. Esto fue casualidad, o sea, yo una vez estaba en la caleta y un compañero me llamó así, ven, 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 y me dijo, mira, y había un olor particular, y había una tortuga que había despegado. Y por eso pude notar cómo era más o menos. Y otro día que estaba buceando, encontré bajo el agua esta que pude rescatar, que se la llevé al Nacho, y yo ya sabía que era eso. Además que me puse a pensar, ¿qué otro animal de los que hay aquí en la isla podría tener fecas de ese tamaño? Esperamos Era que fuera una extraño. tortuga. Sí, no, era... No. Podría no decir. No, pero era definitivamente tortuga. Después el Nacho mandó a hacer Sí. los análisis y todo. Ahí hicimos unas muestras que enviamos a unos profesores de la Universidad de Concepción, al profesor Erasmo Macaya, que analizó el contenido de algas, y a un profesor de Magallanes que nos hizo la identificación de la esponja que estaba adentro. Y también fue un descubrimiento nuevo para la isla porque no estaba descrito que estaban comiendo esponjas allá. Entonces también, no recuerdo el nombre de la especie, pero también fue un descubrimiento interesante. Eso sí, también Rocío Álvarez, que es una coautora del artículo de las camas, que es la gran especialista que trabaja con nosotros de las tortugas, dijo que hay sitios también que los llaman defecaderos de tortugas. Entonces también es algo que tenemos que poner un poco de atención porque probablemente, si bien sabemos que están comiendo algas en la orilla, también podría ser que estén alimentándose de otras cosas en otros lados, no tan, como por ejemplo como las esponjas. Algo que yo quería comentar también de las fecas es que como son de un material como alga y cosas así, se desintegra muy fácilmente con el oleaje. Entonces yo creo que ese día yo tuve la suerte de que justo pasé detrásito de una tortuga que tiene que haber hecho eso. Entonces, y tengo otra, ya. Me acordé que también una vez le saqué una foto a una que pasó la tortuga, y ahí tenía la foto, y por eso también me acordaba tenía como confirmado que era de tortuga. Pero claro, se desintegran súper fácil, entonces esos defecaderos tampoco es como que sabemos que haya alguno específico en la isla. Qué buenas observaciones, Cami, qué entretenido todo ese tiempo ahí en la isla. Por el momento no hay más preguntas. Diane tiene una pregunta, así que puedes activar su micrófono para hacer. Sí, gracias por la charla, me encantó. ¿No hay lucha territorial por los sitios de descanso? ¿No se ha visto que las tortugas compitan entre sí por un lugar? No así, en el momento por lo menos nunca me tocó ver que llegara una tortuga a echar otra, por ejemplo. Pero sí me tocó ver, por ejemplo, que una cama que era ocupada por una tortuga muy grande, estaba siendo ocupada por una tortuga más chica, y la grande estaba acostada un poco más allá. O sea, ni porque era más grande la chica la respetó. No se la cedió ni la sacó de ahí ni nada. Sí, eso es un comportamiento súper interesante. Yo esperaba encontrar algún tipo de territorialidad dentro de ese comportamiento, pero la verdad es que no observamos nada. Y llama la atención también basado en que como estas camas tienen características especiales, también son un recurso limitante. Entonces, las camas no están en cualquier lado, entonces, y tampoco son infinitas, pero aún así no observamos ningún tipo de comportamiento territorial asociado a esa, y más bien quizás sí podríamos hablar un poquito de oportunidad en el uso de la cama, porque hay camas donde tenemos registros de cuatro individuos diferentes ocupando la cama en distintos momentos. Entonces, yo creo que eso es algo que requiere un poquito más de investigación, pero territorialidad no observamos. Ya, chicos, Gracias. al parecer, muchas gracias. No hay más preguntas en el chat y no sé si alguien tuviese alguna otra pregunta que desactive su micrófono
Y si no es el caso, le doy el paso a Justin para que puedan comenzar con la ronda de juegos. Sí, yo tengo una consulta. Muchísimas gracias, Cami. Y hola, ¿cómo vas? Sí, un gusto a los años. Sí. Estuvo súper chévere, igual pude ver un poco en Galápagos cuando Cami estuvo ahí por mi casa buscando las tortugas en Galápagos, súper chévere. Y sabes qué, también quería consultarles si ustedes de alguna manera han vinculado esto con su trabajo también involucrando con jóvenes para crear un poco de conciencia, o qué tan viable ustedes le ven este tipo de trabajo de ciencia ciudadana, que es súper importante, vincularlo al trabajo tal vez con jóvenes. Yo sé, por ejemplo, en Galápagos que hay bastantes guías naturalistas, guías de buceo, que de una otra manera también toman fotos. Tal vez ustedes le ven algún potencial a este tipo de iniciativas para involucrar a jóvenes con proyectos de outreach. Sí, totalmente. De hecho, lo intentamos. Estuvimos intentando armar un grupito con unos jóvenes allá en la isla. Teníamos el material para hacerlo, las ganas y todo. Pero pasó que yo me vine. Me fui de la isla. Yo ahora estoy viviendo aquí en el continente. Y se perdió un poco la continuidad de eso. Me costó mucho lograr que la gente de allá se lograra involucrar, que tomaran el proyecto como suyo y le dieran continuidad. Entonces ahora la idea con Ignacio es poder darle continuidad a esto. La idea es que igual es harto trabajo, hartos años, y no se puede perder porque yo creo que igual estábamos logrando algo importante para la isla, porque en todos estos años nunca nadie había hecho nada por su conservación, y queremos volver, queremos conseguir algún tipo de proyecto para poder ir a darle continuidad a eso. No sé si quería agregar algo. Chéverísimo, muchísimas gracias a los dos. Gustavo, ¿verdad? Perdón, disculpen, no me acordé del nombre. Pero muchísimas gracias a los dos, Gustavo y a Cami. Ignacio. Perdón, Ignacio, disculpa. Muchas gracias por responder las preguntas, Ignacio y Cami. Bueno, ahora vamos a dar paso a nuestra segunda o nuestra tercera parte de esta charla, que es un juego que hacemos en base a su presentación. Mi compañera Damiela hoy día se va a hacer cargo de este juego, y la idea es que Damiela va a hacer preguntas de su presentación y nuestros auditores van a escribir la respuesta en el chat, y si está correcta, ustedes nos van a decir si está bien o está mal. Y el ganador de este concurso vamos a auspiciar algún proyecto o algo que quiera difundirlo por nuestras redes sociales. Así que, Diame, te cedo el pase. Ya. Bueno, en el juego de hoy tengo muchas preguntas, pero vamos a empezar por ya. ¿Por qué piensan nuestros expertos que las tortugas no tienen depredadores en Rapa Nui? Recuerden escribir la pregunta en el chat privado de Diamela. No llega ninguna respuesta todavía. ¿Se acordarán? Martín dice que es porque les tienen miedo a los Moai. ¿Alguien se acuerda de por qué? Bueno, como Ignacio y Camila habían explicado, había varias razones por las cuales las tortugas se estaban quedando en Rapa Nui. ¿Alguien se acuerda de cuáles son las principales razones por las cuales encontramos tantas tortugas en Rapa Nui? Pablo Bruno ha contestado algo que está correcto, que es que la población o la comunidad de llano come tortugas en la isla, pero había otra razón muy importante por la cual no hay depredadores tope. Por ejemplo, el tiburón, que depreda sobre las tortugas, y esa es una razón por la cual encontramos una mayor abundancia de tortugas en torno a la isla. Pero ¿cuál es el factor que produce que no haya depredadores tope en la isla de Rapa Nui, como por ejemplo el tiburón?
¿Alguien se acuerda? Ignacio, ¿nos lo puedes contar de nuevo? Sí, claro. Parte súper relevante de los efectos de la sobreexplotación pesquera tiene que ver con cómo se degradan los ensambles de peces, hablando de este gremio. Entonces, lo que nosotros podemos observar en Rapa Nui es que toda la parte superior, o por decirlo de alguna forma, de la red trófica, de la trama trófica, que tiene que ver con la presencia de depredadores tope, que son de importancia comercial para la pesca, que tienen un valor para la pesca, se encuentran en abundancias muy, muy, muy bajas en la isla. Entonces, eso es un efecto del cual podemos evidenciar la sobrepesca en Rapa Nui. ¿Y cómo lo comparamos eso? Porque 400 millas náuticas al oeste de Rapa Nui se encuentra una isla que es muy similar a Rapa Nui, que se llama Salas y Gómez, que es un islote inhabitado, en donde nosotros hemos ido a estimar también la abundancia, a estudiar la composición de los peces en esa isla, que es un parque marino, uno de los parques marinos más grandes de Sudamérica, y la mayor parte de la diversidad o sea, la mayor parte de la composición de peces que hay en esa área está compuesta por depredadores tope. Entonces, esa isla es como debería ser Rapa Nui hoy en día, pero Rapa Nui, por el efecto de la sobrepesca, los depredadores tope están virtualmente ausentes. Exacto, ahí estaría la respuesta, ¿no? La sobrepesca hace que no haya depredadores tope y por eso las tortugas se encuentran tan a gusto y tan abundantes ahí en la isla de Rapa Nui. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cuántas tortugas fueron reconocidas por la fotoidentificación? El número. Acuérdense Muy que es con bien, tiempo. Ahí hubo una respuesta. Sí, Entonces, Isela respondió a la primera rápida como el rayo. 42. Muy bien. Punto para Isela. Punto para Isela. Muy precisa. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Según este estudio que han realizado en Rapa Nui, ¿qué estarían comiendo las tortugas de Rapa Nui? Muy bien. Isela se lanzó con las ulvas. Muy bien. Muy bien. Isela Vamos estuvo a muy tener atenta. punto para Isela. Perfecto. Comen ulva y además ese registro de que estaban comiendo esponjas. Era algo particular en este caso. A ver, esta es más difícil. A ver si alguien se acuerda. ¿A qué profundidad promedio es más frecuente encontrar las camas de tortugas? Ronald se lanzó con 20 metros. A ver, te voy a repetir la pregunta, porque esto no ha valido. Promedio, no máxima. Porque si recuerdan bien, 20 metros era el máximo después que habían encontrado. Pero había una frecuencia mayor a una profundidad promedio. Y esa profundidad era entre Pablo 8 Bruno. y 11. ¡Jessica! Muy bien. Punto para Jessica. Muy bien. ¿Cómo se acordó? Qué bien. Acá nuestros profes son expertos en tortugas. Y entonces tenemos 2 puntos para Isela y 1 para Jessica, ¿cierto? Exacto. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué distancia aproximada nos dieron nuestros expertos de hoy había entre las agrupaciones de las camas de tortuga y las zonas y la zona de alimentación? Era ese área rayadita que nos había mostrado Ignacio en el mapa. ¿Alguien se acuerda? Ahí Lady me dijo una distancia, pero yo, como la entendí en kilómetros, no lo sé. Ignacio, Lady nos dice 40 millas. ¿Es correcto?
la distancia entre la zona de alimentación y las camas. Las camas. No. No, no es correcto. Una pista, yo creo, ¿no? ¿Una pista? Sí. Menos de 5 kilómetros. ¿Cuántas millas es un kilómetro? Yo no lo sé, no sé pensar en ellas. Yo tampoco. Silencio. Bueno, ¿cuántas millas es un kilómetro? ¿Cuántos kilómetros es una milla? Depende ¿Millas si una marinas milla náutica o una Eso, milla no, Sí. terrestre. Una milla náutica es 1.3 kilómetros. No, Mr. ¿Ves? Biólogo marino. ¿Sí? No, 1,8. Ah. Ahora las preguntas pasaron a nuestros 5-2. charlistas. Bueno, Pablo Bruno me mandó un mensaje y dice que 1 kilómetro de distancia. Pues Sí. es que estamos ahí en un empate porque Isela me dio los 2 kilómetros, pero Ignacio, la distancia que tú dijiste era de... 1,5, 2 kilómetros. Sí. Entonces el punto va para Isela. Muy bien. Yo creo que tenemos ganadora definitiva, ¿o no? Sí, Arrasó. totalmente. Hoy día arrasó Isela con las respuestas. Así que ¿No? Isela de Chile es la nueva ganadora de la semana. Así que me voy a poner en contacto contigo para comunicarme a ver si quieres que te difundamos algún proyecto o algo que estés haciendo. Muchas gracias a todos por Muchas participar. gracias. Gracias por tener tanta atención. Sí, no, Buenos interesante. días. Felicitaciones. Está Isela. Bueno, y con Podemos esto ya... mandar los artículos si ustedes quieren. Disculpa, Justin. Ah, sí, obvio. Y Detalle, les también... podemos mandar los artículos, pueden dejarlos en su correo con los chicos de Reciba y nosotros les mandamos los artículos sin más información. Sí, podría mandarle el artículo a nosotros y nosotros se lo enviamos a todos nuestros colaboradores y profesores. No hay ningún Perfecto. problema. Sí, Así que chicos, muchas igual si gracias. nos pueden compartir la presentación para enviarla por correo, también se lo agradecemos un montón. Sí, claro. Bueno, y dicho esto, quería volver a... Ah, bueno, ya me quiere decir algo, ¿no? Sí, solamente que tengo 8 respuestas al formulario y estamos 20, no es por presionar, pero estaría súper bien si me pueden ayudar respondiendo esas 2 preguntitas, porque de alguna manera nos va a permitir enfocar un poco mejor y adaptar un poco mejor la actividad de los cuentos a los contextos que tienen cada uno de los estudiantes que van a participar. Y eso, que por fin, si lo pueden responder, se lo dejo el enlace, el Justin ya lo ha dejado en el chat para todos y le agradezco mucho, mucho. Son solo 2 preguntitas. Gracias. Yo no pude responder porque estaba atenta a la presentación. Se notó, se notó. Por eso ganó. Estuve tentada a escribir y después dije no, porque me voy a perder algo. Bueno, y muchas gracias Ignacio y Camila por la presentación del día de hoy. Muy buena presentación, muy buena investigación, felicitaciones. Y quería dar una noticia que el próximo lunes vamos a estrenar el nuevo audiolibro de Jurela, así que atentos y a compartir por redes sociales este nuevo audiolibro donde participaron algunos de ustedes, Isela, Estefan y Almarrico que están también por ahí. Así que está muy bueno y así que lo espero el lunes a todos compartiendo este audiolibro. Y doy el pase, si alguien quiere hablar, despedirse, pueden desactivar sus micrófonos. Adelante. ¿Nadie quiere despedirse? Ahí está Martín. Nosotros. muchas gracias. Gracias. Eso era. Bueno, adelante Ignacio y Camila. Nosotros queremos darles las gracias por la invitación y qué bueno que les interesó todo este tema porque yo sé que aquí hay muchos profesores, bueno, o sea, en Reciba, hay muchos profesores que viven en lugares donde hay tortugas, entonces igual es
es súper interesante saber que esta información llegue tan lejos, desde la isla chiquitita hacia lugares tan lejanos, entonces, bacán. Oh, no, bacán. Buenísimo. Buenísimo, no, lo mismo que la Camila, muchas gracias, es un honor para nosotros estar aquí presentando esta investigación que a nosotros nos apasiona un montón y dejarlos con el bichito de que vayan al agua, que miren cosas, que observen y que mientras más tiempo pasen en el agua, más vida pasen en el agua, van a poder observar cosas especiales y conversen y difundan, porque todo ese tipo de observaciones son fundamentales para la conservación marina. Y quizás no solo en el agua, en todos los ambientes naturales, al final, todas las observaciones sirven para distintos tipos de especies. Es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y en el chat le están agradeciendo por la presentación, muchas felicitaciones les mandan, así que todos muy agradecidos por su presentación del día de hoy, chicos. Chao. Así que nos vemos la próxima semana. En la próxima semana tenemos nuestro café con galletitas para hablar de temas en general, así que los invitamos la próxima semana para que nos comenten cómo está la situación y también de hablar cosas divertidas para relajarnos un rato también. Así que nos vemos la próxima semana a todos. Yo quería galletas. Perfecto, chao. Saludos. Un abrazo, que estén todos muy bien. Adiós. Adiós. Chao, que estén bien. Chao, chao. Un Estén bien, abrazo. chao. Bye.